Cuando Juanma me pidió venir a estas jornadas, él me mostró la preocupación de, bueno, mira, Ana, vamos a centrarnos en el capital humano, es que claro, la estrategia 2020, la cualificación de los recursos, y yo le dije, Juanma, sí, digo, pero es que hay algo todavía mucho más importante y donde ya, por ejemplo, los vascos nos llevan la delantera, pero bueno, eso sí quedan pasos por delante. Lo que tiene que ver con la consideración del territorio inteligente, y eso no está relacionado con la cualificación de los recursos humanos, pero no es suficiente, o sea, no es un factor, digamos, que aunque determinante, sea pues digamos el único con el que haya que intervenir, hay que ir un poco más allá. Este domingo tuve la suerte de leer una entrevista del expresidente Felipe González y me llamó mucho la atención, no sé si la leyeron, que el expresidente Felipe González dijera, entre las muchas cuestiones a las que respondía Juan José Millán, dijo una cosa como esta: la parte coja de nuestro sistema educativo o de formación de capital humano es que no entrenamos a la gente para que sepa qué hacer con ese conocimiento que va adquiriendo, transformándolo en una oferta que añada valor a los demás. Y me vino, como se dice normalmente, al pelo, porque yo estaba hablando precisamente de ese valor añadido de los recursos humanos, de lo que llamamos también capital humano, que para los economistas es un poco contradictorio, porque los tres factores clásicos de la producción son tierra, trabajo y capital, y claro, cuando hablábamos de capital humano, al principio los economistas pues nos quedamos un poco así, ¿no? Al menos nos chocaba con la teoría. Y sobre esto es de lo que quiero hablaros, de cómo conseguir, cómo nosotros, como en este caso yo les hablo desde una institución pública, desde una entidad local, cómo podemos captar ese valor añadido, reconocerlo y incorporarlo al territorio para ir mejorando nuestra competitividad. La Europa 2020 nos va a obligar a trabajar con nuevos conceptos sobre los recursos humanos y el territorio. Por un lado, vamos a seguir hablando de recursos humanos, muchas empresas, las administraciones, el sector público en general, seguirá hablando de sus recursos humanos, de las personas como trabajadores. Es un concepto o un término que hace más referencia al trabajador clásico, como lo entendemos. Seguiremos escuchando a muchos gurús y a muchos economistas y a muchos periodistas hablar de capital humano. Cuando se acuñó el término, yo creo que lo que quería era, digamos, o lo que se quería era dar el mismo valor al trabajador que se le da al dinero. No le encuentro otra explicación, al menos económica no se la encuentro. Y de lo que vamos a empezar a hablar, o de lo que estamos escuchando ya hablar, es de un concepto mucho más amplio que tiene en cuenta los recursos humanos, tiene en cuenta ese concepto de capital humano, pero que hace referencia a algo mucho más simbólico, más importante y con más trascendencia, como es el capital social de un territorio. Eso es lo que va a definir en estos momentos nuestra competitividad en este mundo globalizado. No vamos a competir con ingenieros. Hace poco Ramón Jáuregui estuvo en la Diputación de Málaga y dio cifras realmente alarmantes, ¿no? Me parece, no recuerdo los datos, pero los podéis buscar en Internet. Creo que en China hay un superdotado por cada 1000 habitantes y son más de 1000 millones. En la India hay ingenieros informáticos pues a rabiar y constantemente ideando, imaginando. O sea, para llegar nosotros, como hemos tenido pues una crisis demográfica, bajada de nuestra población en Europa, pues claro, no ha habido tiempo para que nuestra población se formara al menos a ese nivel. El asunto es que alcanzar ese número de ingenieros que tiene China, esa preparación que tienen los hindúes, alcanzar nosotros ya no tenemos las necesidades que tienen otros países emergentes, por ejemplo Brasil. Brasil es un sitio súper bueno para invertir, entre otras cosas porque necesitan carreteras, hospitales, y eso ya lo tenemos nosotros. No podemos ir otra vez con esa idea. Desde Europa lo tiene realmente difícil para poder crecer, digamos, al ritmo que están creciendo los países emergentes, ¿no? Tanto en capital humano como en necesidades generales, ¿no? Tipo infraestructura, etc., etc.
Y todo esto va a seguir produciéndose en el territorio, que es ese espacio donde cooperamos, innovamos y aprendemos también agentes económicos, sociales y las instituciones. O sea, eso no va a cambiar. El territorio va a seguir siendo el que es. Pero, ¿qué es lo que va a cambiar? Si queremos hablar de capital social, nosotros tenemos como instituciones públicas principalmente y esta es una llamada también a los agentes sociales y económicos, tenemos que empezar a entender que que el trabajador es algo más trascendente que un recurso humano. Es un ciudadano, es un actor del desarrollo, es una persona que comparte valores y cultura y que por lo tanto eso en cuanto sales o no te fijas o no prestas la atención exclusiva al concepto de trabajador y pues ve a la persona en su dimensión ciudadana, empiezas a entenderlo no en el marco de unas relaciones que tiene él con el territorio, con el resto de los vecinos y vecinas o ciudadanos y ciudadanas, y también pues con su empresa, con el ayuntamiento, es decir, con un montón o con una serie de agentes que también interactúan con él. Y hay que tenerlo en cuenta ya, es decir, quizá pecamos demasiado de que cada uno ve a la persona desde su ámbito. Desde las instituciones públicas pues lo vemos como contribuyente, como persona que necesita servicios sociales, pero nos cuesta también verlo en su integridad, digamos, como ciudadano. Y cuando entendemos que son actores del desarrollo, empezaremos también a ver que cualquier persona está aportando a construir lo que se llama inteligencia colectiva o inteligencia del territorio. Y ese es el valor añadido que hay que buscar, el que Felipe González decía en esta entrevista del domingo, para ir más allá de esa calificación de recurso humano, digamos, como una idea útil, o una idea muy útil, que no es muy útil, sobre todo a los programadores públicos que trabajamos en formación ocupacional o en inserción laboral, porque lo que hacemos es adaptar a esa persona a una necesidad concreta del mercado de trabajo. Por ejemplo, decimos, mira, el sector de la construcción está bollante, prepárate en escayolista. Se baja el ritmo del sector y de ser, digamos, una actividad puntera donde cualificamos a la persona y tal, pasa a y ser un ciudadano en ese momento formado y con preparación y digamos que se está adaptando al mercado. En cuestión de 2 años ya no es un ciudadano formado, ya está obsoleto y ahora hay que reciclarlo y pasa ya a programas de reciclaje. Bueno, ¿no sería conveniente desde esta opción que cuando le formemos, porque es verdad que el trabajo es necesario y hay veces que tenemos que responder, digamos, a esa cualificación útil de la que hablan muchos economistas, pues para que encuentren trabajo? ¿No sería interesante ver cómo cambiamos o si es posible cambiar los itinerarios formativos para que esa persona no estuviese solamente en formación continua, no solamente en los centros de formación, candidato permanente a un centro de formación, sino ver en esa formación que recibe de qué manera esa persona está aprendiendo de otros, está adquiriendo conocimiento, información de lo que ocurre en su territorio y de esa manera él también es protagonista de esa adaptación, ¿no? Que esto que estoy hablando seguramente os suena a todo. ¿A cuánta gente hemos formado, por ejemplo, en ayuda a domicilio, a mujeres? Y de repente llegó la ley de autonomía personal, una ley importantísima, y resulta que dio la posibilidad de que muchas mujeres que ya cuidaban de esos enfermos, de esas personas dependientes, pudieran darse de alta. ¿Qué hacemos con toda esa población formada que ahora tiene más dificultades para acceder digamos, a ese tipo de empleo? ¿Cuántas residencias de mayores hemos creado? ¿Y cuántos mayores se están quedando en su casa? Porque hay ya una nueva teoría de envejecimiento activo donde se prima o se valora que la persona mayor pues está en su casa el mayor número de tiempo. Por lo tanto, tenemos que empezar nosotros también a cambiar esa idea de que, de que la formación, fórmate, verás que encuentras trabajo. Hay que empezar a serle sincero, y yo en esto soy bastante
dura a las personas, mira, esto te va a ayudar en este momento, pero esto no se acaba aquí. Esto no quiere decir que tengas que estar, como digo, permanentemente en las aulas. Habrá que buscar nuevos mecanismos para hacerle entender eso. Bien, cuando uno consigue que todos los agentes que operan en un territorio, que tienen incidencia en el territorio, tengan en cuenta al ciudadano en su integridad, como yo decía, como agente del desarrollo y que además comparte valores y tal, pues empieza a gobernarlo de una forma que ahora denominamos inteligente. Y esto es una definición que me encuentro en algunos de los programas vascos que están desarrollando Innovasque fundamentalmente en materia de territorio inteligente. Y lo define así: es aquel que demuestra capacidad continua de aprendizaje y de reinvención en cuanto a sus formas de competitividad y desarrollo que permiten aumentar de forma equilibrada los niveles de calidad de vida en los ámbitos económico, social, natural y de bienestar del individuo, circunscrito a su entorno más inmediato, pero también al global. Es decir, no están mirando exclusivamente lo que pasa aquí, lo que pasa en el ayuntamiento de al lado, no, están mirando el territorio en su conjunto y también la situación del territorio con respecto a una economía mundializada, ¿no? Bueno, ¿y de qué depende? Para que haya aprendizaje mutuo y un territorio inteligente, tiene que haber cooperación entre los agentes. Y me diréis, si estamos todo el día cooperando, estamos todo el día hablando de redes, de pactos, de acuerdos. Luego vamos a ver si eso sirve o no sirve para crear el territorio inteligente. No necesariamente todo hay que darle ese carácter formal. Muchas veces basta una buena iniciativa ciudadana o iniciativa ciudadana que para pasar de la participación, que eso lo hacemos todos, a una verdadera acción colectiva. Porque eso es lo que ocurre con la mayoría de los pactos. Sí, participamos, pero hay acción colectiva. Y vais a ver que no hace falta esa excesiva formalidad para que se produzca, digamos, ese revulsivo, que actúe de revulsivo, ¿no? Para que el territorio se mueva y aprenda. Esa cooperación tiene que generar innovación social, tiene que dar respuestas innovadoras a los problemas sociales y no necesariamente gastando más,